El 25 de octubre zarparon de Cartagena 4 barcos soviéticos consumando el expolio de España, ordenado por los mismos que unos meses antes reprochaban a las derechas que estaban evadiendo capitales del país. El oro español había tardado 3 noches en ser embarcado y Alexander Orlov contabilizó 7.900 cajas, mientras que los responsables españoles trasladaron 7.800 cajas. El Lendakari vasco, José Antonio Aguirre, estaba organizando la parte republicana del País Vasco como un auténtico estado independiente. Unos días atrás había llamado a filas a quintas y a reclutas muchísimo más jóvenes, prácticamente eran chavales, y el 26 de octubre declaró que todas las fuerzas vascas estaban bajo el mando del Consejo de Defensa de Euskadi, presidido por él mismo, y que eran independientes del ejército republicano. El 29 de octubre el ejército republicano estrenó los tanques soviéticos recién llegados a Madrid, atacando a la caballería franquista en Seseña. Los republicanos lograron tomar la ciudad temporalmente. El nuevo armamento fue muy efectivo y confirmó los temores de muchísimos generales franquistas de lo caro que iba a costar haber perdido tiempo en la liberación del Alcázar de Toledo. Ese mismo día, la nueva aviación republicana bombardeó Sevilla, lo cual aumentó la moral en retaguardia y la violencia en las líneas de zonas ya tomadas. El 4 de noviembre tuvo lugar el primer gran bombardeo sobre Madrid. Mientras tanto, Juan Negrín incorporaba 4 ministros anarquistas a su gobierno. El 5 de noviembre empezó a llegar a Moscú el oro español, que es recordado en la historia como el oro de Moscú. Según Orlov, Stalin celebró la llegada del oro con un banquete descomunal en el que, parafraseando un proverbio ruso, dijo: «Los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas». Así es. Salvo las cajas que se quedaron para gastárselo en furcias y en buena vida los socialistas y que han tirado muchos años de remesas, de ahí izquierda hundida. Cosas que pasan. El 6 de noviembre el gobierno republicano decidió abandonar Madrid para instalar su sede en Valencia. Los únicos dirigentes políticos que quedaron en Madrid eran del Partido Comunista. La defensa de la capital fue encomendada al general Miaja, que fue puesto al frente de una junta de defensa de Madrid. Esta a su vez puso al frente del ejército al teniente coronel Vicente Rojo. La salida del gobierno se hizo en secreto, sin que se diera ninguna explicación pública, lo que minó bastante el prestigio hasta entonces había tenido el Lenin español Largo Caballero, que no era más que una rata asesina, un ladrón y un cobarde, como siempre demostró. Ese día, el socialista Santiago Carrillo se metió de lleno en el Partido Comunista de España y fue nombrado consejero de orden público. Santiago Carrillo vino a traer la muerte. Ese 6 de noviembre es de señalar públicamente la existencia en la capital de traidores a la República y los comunistas, que no se distinguían muy bien cómo tenían que llevar a cabo las detenciones y demás, no necesitaban muchísimos estímulos para cometer crímenes de guerra. A lo largo del 7 de noviembre, la Junta de Defensa de Madrid ordenó 5 traslados de presos fascistas, o calificados como fascistas, porque eran familias enteras, niños y demás, fueron trasladados arbitrariamente desde varias cárceles madrileñas hasta Alcalá de Henares. Los vehículos que transportaban a estos grupos, de los 5 grupos, 3 de ellos se desviaron hacia Paracuellos del Jarama. Allí los fusilaron a todos. No fue en secreto. Hay constancia de que esa misma tarde varios diplomáticos, entre ellos el cónsul de Noruega, Félix Schleyer, denunció los hechos ante Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, años después, cuando volvió a España escondido, disfrazado, dijo que él es que no había tenido conocimiento de ello. El mismo día que llegó, empezó la muerte. El 8 de noviembre, el general Varela ordenó el asalto a Madrid. Los primeros combates se centraron en la Casa de Campo. Ese día se produjeron 2 nuevas sacas de presos en Madrid, presuntamente para trasladarlos a otras cárceles más seguras, pero acabaron fusilándolos nuevamente en Paracuellos. Una de ellas llevó a 414 presos de la cárcel Modelo hasta Soto de Aldovea, donde fueron fusilados. El 9 de noviembre llegó a Madrid la primera unidad de las Brigadas Internacionales, dirigida por Manfred Zamanovich Stern, aunque en España fue conocido como Emilio Kleber. La columna desfiló entre gritos de «¡Vivan los rusos!» antes de instalarse en la Facultad de Filosofía y Letras. En Madrid se produjo una reyerta entre comunistas y anarquistas que acabó con 30 de ellos muertos. También hubo una nueva saca de presos y 32 reclusos fueron sacados de sus celdas y fusilados frente a las tapias del cementerio. Entre ellos estaban el fundador de la Hons, Ramiro de Ledesma, y el periodista y escritor Ramiro de Maeztu. El 14 de noviembre, al mismo tiempo que la Junta de Defensa de Madrid publicaba una nota en la que negaba que hubiera habido asesinatos de presos, llegaba de Valencia el ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, acompañado del director general de prisiones, Antonio Carnicero, que exigieron a Melchor Rodríguez que dejara de preocuparse por los presos. Presionado de este modo, Rodríguez dimitió. El 18 de noviembre se produjeron 2 nuevos traslados de presos, de los cuales solo uno llegó a su destino, de Alcalá de Henares. Los presos del segundo grupo fueron fusilados en Paracuellos. El 19 de noviembre, Durruti se dirige en un coche hasta el hospital clínico, donde le han dicho que sus hombres están pensando en abandonar la lucha. Al bajar del coche recibió un disparo. Las emisoras de radio franquistas acusaron a los comunistas y los comunistas dijeron que había sido cosa de los trotskistas, o tal vez de los propios anarquistas, que estaban hartos de las exigencias, de la violencia extrema y de los disparates de Durruti, que asesinaba enfermos, heridos, homosexuales. Los anarquistas dijeron que había sido una bala fascista. Sin más aclaración, murió unas horas más tarde, ya en la madrugada del 20 de noviembre. La fecha del 20 de noviembre ha perseguido a muchísimos. También es gracioso que Durruti muriera el 20 de noviembre. José Antonio Primo de Rivera había sido juzgado por conspiración y rebelión militar y finalmente había sido condenado a muerte. Ese día fue fusilado en el patio de la cárcel de Alicante.
del tema del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera es algo de lo que hablaré más adelante en el último vídeo que haré de este tema para hablar de José Antonio Primo de Rivera, básicamente. Porque el tema del fusilamiento, de cómo se hizo todo, en fin. De hecho, lo único reseñable de esto es que los nacionales, el bando nacional, ocultó este asesinato durante 2 años. El 22 de noviembre, otro grupo de presos fue sacado de una cárcel madrileña y fue fusilado en Paracuellos. Otro grupo de presos trasladados de Madrid acabó fusilado en Paracuellos. Y otro más al día siguiente, el 25 de noviembre. El 26 de noviembre desembarcaron en Cádiz 6.000 soldados italianos acompañados de aviones, artillería y tanques. En Madrid se decretó el racionamiento de los alimentos. Ese día hubo 2 traslados de presos, de los cuales solo uno llegó a destino. El 27 de noviembre se produjo un nuevo fusilamiento de presos trasladados. El 28 de noviembre hubo 3 traslados de presos desde cárceles de Madrid, de las cuales solo uno llegó a destino, en Alcalá de Henares. Daros cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, lo que hacía el Frente Popular era matar gente que la detenían. La inmensa mayoría de ellos eran personas que no tenían ninguna vinculación política. Personas detenidas en un velatorio, que habían ido a misa, niños. Era una masacre constante ordenada por Santiago Carrillo, el del Partido Comunista, el que jamás debió salir vivo de aquí ni volver vivo a España. Pero bueno, es espeluznante lo de las sacas y de que este tema siempre se trata con mucha cautela, no se vaya a ofender a los que levantan el puño hoy en día. Bien. El 28 de noviembre hubo 3 traslados de presos desde las cárceles de Madrid, solo llegó uno, Alcalá de Henares, como he dicho. Entre los asesinados ese día estaba el autor cómico Pedro Núñez Seca, que había sido arrestado en Barcelona por una milicia anarquista poco después del golpe de Estado, bajo la acusación de tener ideas monárquicas y católicas. Nunca fue acusado de ninguna otra cosa. Por tener ideas fue fusilado. Desde allí había sido trasladado a la cárcel madrileña de San Antón y finalmente su traslado terminó en Paracuellos del Jarama, como tantísimas personas más. Los compañeros de celda contaron que cuando llegó a Madrid dijo a sus carceleros: podréis quitarme las monedas que llevo encima, el reloj y las llaves que llevo en el bolsillo, y hasta quitarme la vida. Solo hay una cosa que no me vais a poder quitar: el miedo que tengo. Sin embargo, poco antes de que lo fusilaran, dijo: me equivoqué al ingresar en prisión de Madrid. Sois tan hábiles que me habéis quitado hasta el miedo. Ya no tenía miedo a que lo fusilaran porque sabía que no tenía otro futuro. Ese día fueron arrojadas 160 bombas sobre Alicante y como respuesta fueron asesinados en otra nueva saca otros 49 presos. El 3 de diciembre hubo otras 2 sacas de presos en Madrid que terminaron en fusilamientos. En la madrugada del 4 de diciembre hubo otra saca más que terminó también en Paracuellos. El hecho de que en el periodo que había ocupado el cargo se suspendieran inmediatamente las matanzas y que ahora volviera a ocurrir lo mismo demuestra lo fácil que era evitar estas matanzas, pero Largo Caballero le encantaba, él estaba deseoso de que corriera la sangre y Azaña no quería saber nada. Hubo 33 sacas de presos. 23 sacas de presos fueron fusilados en Paracuellos. Unas pocas sacas de presos terminaron fusilados en Torrejón. El carácter sistemático excluye las acciones de milicianos incontrolados. Es indudable que los responsables fueron las autoridades del Partido Comunista de España, que eran las autoridades de Madrid en ese momento, y sin otro hombre al frente que Santiago Carrillo. Eran sacas bien transportadas, no eran las típicas brutalidades de un grupo de milicianos borrachos. El 5 de diciembre la Unión Soviética adoptó una nueva constitución que introdujo algunos cambios en el sistema de gobierno. El Congreso de los Soviets de la Unión Soviética pasó a denominarse Soviet Supremo, que constaba de 2 cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. El Presidium del Soviet Supremo ejercía las funciones gubernamentales y el presidente era el jefe del Estado, Joseph Stalin. La nueva constitución establecía que los miembros del Soviet Supremo serían elegidos por sufragio universal secreto, si bien pronto se vio que todo esto era un chiste de mal gusto y propaganda orientada al exterior, para engañar a más y más gente de que efectivamente en la Unión Soviética había una especie de paraíso político democrático. En fin, también incluso se decían cosas como que había libertad religiosa o que las repúblicas soviéticas tenían derecho a abandonar la Unión. La realidad es que cualquiera que tosiera, Stalin lo fusilaba. Era capaz de matarte de cualquier tipo de forma. En fin, en estas fechas el 90% de la agricultura soviética había sido colectivizada en contra de las expectativas. La producción agrícola se derrumbó espectacularmente. Los campos de trabajo forzado, donde apenas se trabajaba, y el resto era instruido por burócratas del gobierno que pretendían aplicar teorías marxistas sin saber nada ni de climatología, ni de suelo, ni de siembra, ni de abonos. Los agricultores saboteaban la producción en la medida de sus posibilidades, cultivaban menos, trabajaban poco. Así que Stalin mató a 5 millones de agricultores. Aquí en España también lo que más se mataban eran agricultores y campesinos. Stalin declaró que la Unión Soviética consistía en 2 clases, los trabajadores y los campesinos, correspondientes a los 2 tipos de propiedad de los medios de producción: la propiedad estatal, los trabajadores, y la propiedad colectiva, los campesinos. A estos había que añadir la inteligencia, es decir, la clase de los intelectuales encargados de producir y transmitir el conocimiento. El analfabetismo en la Unión Soviética estaba disminuyendo a buen ritmo, así que el número de habitantes con estudios superiores, que era curiosa la educación que había, porque la educación histórica para los comunistas era un chiste. También se realizaban, era como lo de ahora de hacer másters de bailes lésbicos, pues la misma mierda. También se realizaban progresos en materia sanitaria, con grandes campañas de cura contra el cólera y otras enfermedades, y aquí se redujo en algo la mortalidad infantil y la esperanza de vida de los que eran bien vistos por el gobierno o arrimados al Partido Comunista. José Enrique Varela resultó herido y fue sustituido en el mando de la ofensiva sobre Madrid por Luis Orgaz. En un discurso de Navidad, Manuel Edilla, el líder de la Falange, declaró: impedid
con toda energía que nadie sacie odios personales y nadie castigue o humille a quien por hambre o desesperación haya votado a las izquierdas. Todos sabemos que en muchos pueblos hubo, y acaso hay, derechistas que eran peores que los rojos. Que ninguna de las mejoras sociales conseguidas por los obreros quede sobre el papel sin surtir efectos y se conviertan en realidad. Este tipo de discursos que daba la gente de derechas o del Frente Nacional eran impensables en el bando popular. El bando popular a los derechistas no les perdonaba ni les alababa nada, solo quería matarlos. Como a día de hoy. Tener otro tipo de pensamiento era imposible, alabar a un rival era imposible. Sectarismo absoluto. Santiago Carrillo dejó su puesto en la Junta de Defensa de Madrid, donde fue sustituido por el también comunista José Cazorla, cuya catadura moral era la misma mierda de la de Santiago Carrillo. No tardó en enfrentarse con Melchor Rodríguez, que denunció que tenía cárceles privadas controladas por el Partido Comunista, en el que se retenía a la gente que había sido absuelta por no haber hecho nada y se los seguía matando, violando, apalizando, etc. El 27 de diciembre fue bombardeada por primera vez la ciudad de Santander, con la población, y hubo 70 muertos civiles y unos 50 heridos. Como represalia, fueron asesinados 155 presos. También fueron bombardeados Gandía, Cartagena. El 31 de diciembre murió Miguel de Unamuno y en su funeral, que fue velado por los falangistas y acompañados en sus pompas fúnebres por los mismos. Largo Caballero duró en el cargo 9 meses. Sin duda los más sangrientos de toda la guerra en ninguno de los dos bandos. Como presidente del gobierno, no tuvo rival a la hora de matar y de llevar a cabo todo tipo de tropelías. El franquismo siempre le achacó su responsabilidad sobre las checas, los paseillos y las sacas, aunque el momento histórico que definió su mandato fue sin duda su decisión personal de asesinar a José Antonio Primo de Rivera. Largo Caballero fue la voz principal que abogó por el fusilamiento y la tortura contra José Antonio Primo de Rivera, una postura que le enfrentó a Indalecio Prieto y al ministro de Justicia Mariano Ruiz Funes, que dimitió de su cargo antes de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. Pues antes que el fascismo preferiremos la anarquía y el caos. Insistía más tarde en el Cinema Europa. Y mientras en ese mismo discurso preguntaba a la audiencia cómo avanzar hacia la revolución social, un asistente le gritaba, como en Rusia, y se limitaba a rescatar su voz de la muchedumbre y responderle, no nos asusta eso. La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución, como sucedió en enero del 36. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia, que se implante en el país nuestra democracia. Este es el compañero Largo Caballero. Así pues, la historia, y este es un documento muy interesante que se publicó en Madrid, Instrucciones para la Causa General, y los fines dejaban bien a las claros que lo que se buscaba era todos los asesinatos, los delitos graves, todo lo cometido bajo el dominio rojo, las personas responsables de los mismos, se buscaba a todos los culpables de todas las tropelías, asaltos, destrozos a las iglesias, violaciones y demás. Y las prioridades eran encontrar a los principales culpables de los desmanes, atropellos, en fin, de todo esto. Fuese contra la propiedad privada, contra los agricultores, contra el patrimonio artístico, la propiedad, la banca, la industria, etc. Este es un documento muy interesante. También vemos aquí el recorte de prensa con la sentencia cumplimentada. Ha sido fusilado en Alicante el jefe de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, por conducta donde incluso el que lo estuvo interrogando decía que lo había insultado. En fin, aquello fue toda una cochambre, lo contaré más adelante. Se alababa la forma en la que había muerto José Antonio Primo de Rivera. Estas son algunas de sus frases, porque José Antonio Primo de Rivera no se llevaba bien con Franco. Y dice, repudiamos el sistema capitalista que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas uniformes, propicias a la miseria y a la desesperación. Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también el marxismo. Por eso, la guerra civil, lo que se consiguió después, el crecimiento del país, la solución, mucha gente dice que fue lo menos malo y lo mejor que pudo pasar. Yo no viví aquella época, pero históricamente, viendo todo lo que se cometió por un bando y por el otro, efectivamente yo soy de la opinión que fue de lo menos malo que podía pasar, y de hecho fue lo único que salvó a España de ser una república del extrarradio de Rusia, lo cual nos hubiera hecho que Alemania e Italia no hubieran, además de la guerra civil, nos hubieran atacado con furor desmedido. Así que nada, hasta aquí el resumen. Esto fue en 1936 y estos fueron los hechos acaecidos. Espero que os haya gustado. Un saludo y mucha fuerza y un besi de fresi rojos.